Bueno, ¿quiénes de aquí han comido o han preparado algo en base a plátano verde? Levanten su mano. Creo que casi todos, ¿no? Ahora, levanten su mano quienes lo han hecho con tofu, con queso de soya. ¿Ok? Pocas manos. Mantengan su mano arriba quienes hayan intentado mezclar ambos ingredientes en un mismo plato. Es raro, ¿no? Y es que el tofu no forma parte de la gastronomía latinoamericana, por lo que su sabor puede resultar extraño por sí solo y peor aún combinado. Algo así es la historia de mi vida, una fusión un poco usual de dos culturas tan bipolares que han dado como resultado a un individuo tan confundido, pero al mismo tiempo tan curioso por conocer su identidad. Mi nombre es Brian Cho, mi padre es chino, mi madre es ecuatoriana. En total somos 3 hermanos. Mi media hermana Carla, nacida en Hong Kong, mi hermana Andrea, de sangre, ella es igual que yo, ecuatoriana china, y si bien todos somos parte del mismo árbol genealógico, nuestras raíces crecieron en terrenos distintos. Mi hermana Carla la tenía fácil. Ella nació en China, tenía que llegar acá a Ecuador a conocer costumbres, tradiciones, pero en el caso de mi hermana y el mío era diferente. Nosotros estábamos en ese punto medio en el que a veces no sabíamos cómo actuar, cómo responder frente a diferentes situaciones. Y todo esto empieza en la escuela. Y como ustedes saben, en la escuela hay sobrenombres, hay apodos, que bueno, en algunas ocasiones esos apodos pudieran resultar ser ofensivos. Pero lo que nos incomodaba no era eso, sino que la gente no tuviera quizás un poco de empatía o el tiempo para saber quiénes éramos nosotros realmente. Recuerdo en una ocasión que un niño me había dicho, "Chino, come perro". Y yo, bueno, lejos de ofenderme, me generó una auténtica curiosidad. Yo voy corriendo de mi papá y le digo, "Papá, ¿es cierto que comemos perro?". Yo esperaba un no, qué barbaridad es esa. Él me responde, "Sí, pero no gusta, no". Yo me quedo atónito porque no era lo que yo esperaba. Y claramente los paradigmas no siempre tienen una respuesta cómoda. Yo siempre fui un tipo muy tímido, una persona silenciosa. Yo miraba todo, analizaba las cosas. Y en casa, pues tampoco me ayudaba mucho. Mi papá no hablaba mucho español. Pero en el limitado manejo del idioma, él daba mensajes muy concretos. Una de sus frases favoritas era, "Brian, usted estudia. Usted no mucha tele, no novia. Usted no estudia, usted hace arroz frito". Y esa frase lo tenía todo. Trabajo, enfoque, disciplina. Eran 3 pilares que en mi casa eran ley. Pero yo, honestamente, lo único que quería era encajar. Ya entrando al colegio, me di cuenta que en Ecuador y en Latinoamérica la gente saluda con beso y abrazo. Para mí era algo raro porque en casa era una veña o simplemente un saludo a la distancia, mientras que afuera eran abrazos, bailes, fiestas. Yo me sentía literalmente un pedazo de tofu en un ceviche de camarón, totalmente perdido. Y no fue entonces que aprendí a bailar. Y eso me permitió transicionar entre la cultura china a la cultura latina. Porque entendí que el contacto físico no era una invasión a tu privacidad, sino era conexión. Y que aprender una vuelta de baile le iba a dar una vuelta a mi identidad. Mientras todo esto pasaba y tenía ya mis progresos sociales, a mi papá básicamente le daba igual, porque él repetía el mismo mantra. "Brian, usted estudia, usted no mucha tele, no novia, usted no estudia, arroz frito". Y bueno, un poco para explicarles de dónde viene todo esto, mi papá llega en los años 70 aproximadamente, sin saber leer ni escribir nada en castellano, y desde cero empezó un restaurante, por supuesto con el apoyo de una red de amigos y familiares chinos que le prestaron dinero sin intereses. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? En la cultura china, esto se conoce como el guanxi, que es una red de vínculos basada en la confianza, en el honor y la reciprocidad. Aquí básicamente no hay contratos, no se ponen intereses, porque uno da la palabra y la cumple. Porque lo que hoy uno recibe, mañana da. Mi papá con eso logró crear el restaurante, uno de los más reconocidos en Quito en ese entonces. Pero aún así, él nunca me enseñó nada del negocio, no me enseñó a cocinar. Y su sueño realmente no era que yo herede el restaurante, sino que no repita la historia por la cual él pasó.
Por eso muchas veces su frase de usted no estudia, usted arroz frito, sonaba como amenaza. Pero realmente era una muestra de amor auténtico. Pero no el amor expresivo como el que yo estaba acostumbrado a ver acá en Ecuador. Yo a los 17 años ya hablaba inglés, hablaba francés, estudiaba 4 horas idiomas después de clases durante 3 años en el colegio. Me gradué a los 22 de la universidad e inmediatamente pasé a una multinacional a trabajar casi una década en diferentes posiciones. Y a pesar de todo eso, yo nunca recibí felicitaciones, bien hecho, bravo, de mis padres, en ningún momento. Y es que para la cultura china, el éxito y los logros no se celebran. Se espera que suceda. Ya de por sí, el silencio es una forma de reconocimiento. Y para serles muy honestos, eso en parte sí dolía, porque yo no sabía, no estaba seguro si lo que hacía estaba bien o era lo mínimo que ellos esperaban. Ahora mismo ustedes deben estar pensando, eso no está bien, eso no debe ser así, o quizás sí. Pero no estamos en este espacio para definir si una cultura está en lo correcto o en lo incorrecto, sino para definir y entender cuáles son esas diferencias que hacen que actuemos como actuemos. Y para entender eso, tenemos que ir un poco atrás en la historia. La cultura china tiene más de 4.000 años de imperios, dinastías, guerras, que han hecho de China una estructura fuerte, cohesionada, y su filosofía se basa mucho en Confucio, en el cual él mencionaba 3 cosas fundamentales: el deber familiar, el respeto a las jerarquías y la disciplina. ¿Qué pasa acá en Ecuador? Ecuador tiene una historia totalmente distinta, una fusión de culturas indígenas, hispánicas, mezclada con la iglesia, con el colonialismo, que ha hecho que tengamos un pueblo mestizo viviendo entre la obediencia y la rebeldía. Bueno, ahora sí viene lo bueno y aquí es donde vamos a mezclar todo un poco. ¿Por qué se habla este tema de respeto a las jerarquías? Mi papá era muy creyente de que tenía que en todo, en la familia, en el trabajo, tenía que haber una estructura vertical, en donde cada uno tenía que responder al rol que le correspondía, para que exista armonía y equilibrio. Por ende, nos exigía a nosotros, a los cocineros a cocinar, a los trabajadores a trabajar y a nosotros a estudiar. Porque si había eso, había equilibrio. ¿Qué pasa acá en Ecuador? La obediencia y las jerarquías no tienen otro contexto. Se ven quizás con desconfianza, se obedece por temor, por castigo, y se desobedece como forma de resistencia. En cuanto al tema del trabajo, seguramente hemos escuchado hablar que trabajas como chino. ¿Y por qué? Porque para China el trabajo es una virtud, es una forma de honrar a tu familia. En Latinoamérica tiene un contexto distinto. Se lo ve de una manera más bien como, quizás como una necesidad. Bueno, ya toca trabajar porque no hay de otra. Mientras que en China es más una cuestión de un camino de realización personal, acá es un camino hacia la supervivencia, un método de supervivencia. Mucho tiene que ver también la educación. La educación es igualmente importante. El sistema chino es extremadamente rígido, es súper competitivo y está en base a méritos. El famoso Gaokao es un examen de los más difíciles del mundo, en el cual en un día el futuro de un estudiante y de toda una familia se puede definir. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Aquí depende mucho de tu estatus social. Si estudias bien y si no, pues ya hay otras formas. Y eso cambia mucho la manera en cómo nosotros percibimos las posibilidades y percibimos también el éxito. Siempre he sido una persona súper curiosa y recuerdo que mi papá decía que el verde era feo. A él no le gustaba. Decía que tenía un sabor extraño y yo decía lo mismo del tofu. Hasta que un día los combiné a ambos y descubrí que tienen más cosas en común de las que uno se imagina. El tofu y el verde son productos que no tienen un sabor como tal, pero absorben todo lo que les rodea, se adaptan fácilmente y pueden transformarse también. Ahora mismo, si mi papá estuviera vivo, le haría un plato de tofu con verde que le supiera a casa. Le dijera, papá, el cliente no siempre tiene la razón, pero sí tiene un punto. Y tratar de entender ese punto puede cambiar la forma en cómo nosotros percibimos el mundo. Porque hoy por hoy,
Vivimos en un mundo tan polarizado, Oriente-Occidente, que lo que hace falta es entender los dos puntos de vista, pero con empatía. Esto no se trata de trabajar como chino, ni de vivir como latino, sino de enfocar nuestros esfuerzos en un propósito que de verdad nos haga sentir vivos, nos haga ser feliz, en equilibrio con el bienestar de todos quienes nos rodean. Gracias.